Apenas el 12 de marzo pasado, el episcopado mexicano hizo una crítica fuerte, partiendo también de un diagnóstico dramático al gobierno federal relacionado con la violencia y entonces el clima de inseguridad que impera en todo el país. Ustedes recuerdan incluso que los candidatos a la presidencia de la República adoptaron a través de un documento una serie de compromisos sobre la base de ese diagnóstico, con excepción de Claudia Sheinbaum, quien lo hizo insospechadamente, aunque ella no esté de acuerdo con ese diagnóstico. El contexto es importante porque en ese entonces muchos dijimos que en efecto lo que estaba diciendo a la alta jerarquía católica era reflejar, además de todo, los sentimientos de la población, que son los que privan ante un contexto como ese: miedo, zozobra, indignación y efervescencias crecientes en todo el país. El epicentro debe ser el Estado, las instituciones y las políticas públicas que a través de estas llevan a cabo los gobiernos de los tres niveles. Ese es el epicentro porque ahí se enmarca, de acuerdo con nuestra propia nomenclatura legal, la responsabilidad de quienes han o deberían velar por esa seguridad que, sin embargo, se encuentra hecha añicos. De aquel 12 de marzo a la fecha, hoy 31, cierra el año también con un pronunciamiento de la Iglesia Católica. Esta toma como referencia los sucesos que todos conocemos. Ocurrieron en Taxco justamente durante la Semana Santa. Todo lo que ocurrió con esta niña Camila, que completamente inocente vimos nosotros cómo ese clima de inseguridad, dice la propia Iglesia Católica, está rompiendo con el tejido social, porque no solo es, aunque principalmente sin duda el gobierno y las instituciones, y agrega a esta Iglesia Católica el día de hoy la clase política, también responsables de una situación como esta, sino la propia sociedad que se está acostumbrando a este clima de barbarie que, como ustedes también vieron, significó una ausencia del Estado para dar un terrible y fatal escarmiento a los presuntos victimarios de Camila. Y así, en ese entorno también, la Iglesia Católica alude a la responsabilidad que nos compete por no normalizar este clima, por señalar, y ahí es enfática la Iglesia Católica, en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para evitar que ese clima continúe deteriorando nuestra propia salud pública y deteriorando, desde luego, nuestros valores éticos y morales. Con total independencia a las creencias que cada uno de nosotros sostengamos, etcétera, es un medio de comunicación que se encuentra completamente lejano de una institución católica o una institución de cualquier tipo de creencia. Vale la pena valorar en sus justos términos estos planteamientos. Y digo estos porque justamente por eso incorporé al del 12 de marzo y al del día de hoy, 31 del mismo mes. Porque se trata de la concentración institucional de la mayoría de la población en sus creencias en nuestro país, porque es un centro de referencia.
porque al ser un centro de referencia y tener planteamientos como este es también un perfil de poder en nuestro país. Y además de todo eso, o junto con todo eso, porque el diagnóstico que hace es preciso. En todo caso, en etcétera, subrayaríamos más dos elementos. En efecto, la responsabilidad que tiene un gobierno que no solo es eso, de acuerdo con la ley, el encargado de proveernos de seguridad, sino que sus propias omisiones la han incrementado a ritmos insospechados y desesperantes en todo el país, incluso sobre la base de que el propio gobierno niega, como lo niega, ese clima de violencia que, como hemos visto, el propio Andrés Manuel López Obrador en sus fantasías dice que se encuentra muy lejano a lo que señala no solo la Iglesia Católica, sino partidos políticos, sociedad organizada y ciudadanos en general. Lo niega y además de todo es capaz de decir que la sociedad se encuentra viviendo en una situación tranquila y más aún, junto con sus farsantes de la 4T, ha dicho que ese mismo clima es un invento de la sociedad. Es decir, que lo que hemos visto no solo ahí, en Taxco Guerrero, y en Chilpancingo, y en Acapulco, y en Michoacán, es un invento de los conservadores, es un complot o un boicot en contra de su gobierno, o parte del golpe de estado técnico o suave, dice el presidente con todo cinismo y sabiendo que en efecto tiene fervorosos seguidores que están dispuestos a creerle absolutamente todo lo que diga. Y junto con él su criatura, Claudia Sheinbaum, que niega esa situación. Decía entonces que en etcétera subrayamos dos elementos. Uno es ese, en conjunto, la manera en la que niega el gobierno esta realidad y la que incluso es capaz de decir que se inventa. El sufrimiento entonces que hay en todo el país, porque cité unas regiones. Y también hay que citar otras tantas. Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa. Y con eso, si usted junto conmigo lleva la cuenta, estamos hablando de más de la mitad de este país. Estados que, por cierto, gobierna, y la palabra gobierna es un eufemismo, Morena. Porque también hay que hablar, desde luego, de la Ciudad de México. Y hay que hablar de los estados del norte. Y no podemos desdeñar lo que está ocurriendo también en Quintana Roo, o el crecimiento exponencial también de la violencia en Campeche. Pero vamos, como decía, ese es un elemento. El otro es en efecto la capacidad nuestra, la que tengamos para indignarnos frente a situaciones como esta. Y ahí también se desprenden dos perspectivas. Una, el rechazo absoluto a este tipo de circunstancias que estamos viviendo. Y dos, a que ese rechazo implique la exigencia por las vías institucionales de enfrentar la inseguridad, no acometer con mano propia la justicia según nuestra expectativa. No normalizar, actuar. Y para eso exigir, y para exigir votar. Y simultáneamente no contagiarnos de ese mismo mal que significa la violencia
para entonces ser partícipe de la misma, como prueban esos hechos oprobiosos, dolorosos e indignantes que todos vimos ahí. Por eso es fundamental que al tener en cuenta quiénes son los responsables de haber entregado a los grupos delincuenciales el clima de inseguridad que hay en el país y rechazarlos por la vía institucional, implica todavía tener pasmo, dolor, sentimientos por los otros, por nosotros, y entender desde luego que los delincuentes son eso, delinquen, son miserables, y todos los adjetivos con los que podamos denostarlos, no abrazarlos, y entender que solo en el imperio de la ley es como ellos pueden tener y deben tener el castigo. Pero eso es lo que pasa con los gobiernos populistas autoritarios. La dilución de las instituciones y las leyes en desdoro no solo de la democracia, sino de la justicia misma. Por eso esperamos, claro, que llamamientos como el que hace el clero mexicano sean también o abonen además a la defensa de las leyes, las normas y las instituciones.